Bueno, entonces, bienvenidos al panel número 5, el ingreso a la universidad en la agenda de investigación. Nuestro primer expositor será Aldo, con su ponencia Interseccionalidad y Geometría del Poder, itinerarios para comprender la complejidad de las desigualdades en el acceso y participación en educación superior. Aldo es teórico, ensayista y crítico educativo, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, el CELEI, institución reconocida con estatus asociativo a Claxo y por ICCTP Estados Unidos. Primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Profesor invitado en la maestría de educación desde la universidad impartido por la Universidad de Manizales, Colombia, y profesor invitado en la carrera de especialización de psicopedagogía clínica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesor de epistemología de la educación inclusiva en LEF, Tuxtla, México. Director de Polifonía, revista de educación inclusiva, publicación científica de CELEI, profesor de educación general básica y licenciado en educación, postitulado en psicopedagogía e inclusión, magíster en educación, mención currículo y evaluación, máster en política educativa, máster en lingüística aplicada, Universidad de Jaén, España, máster en integración de personas con discapacidad, Universidad de Salamanca, España, y doctor en ciencias de la educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, mención cum laude, con la Universidad de Granada, España. Actualmente cursa el programa oficial de doctorado en filosofía impartido por la Universidad de Granada, España. Es autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como de más de 100 artículos entre el periodo 2009 y 2019. Ha impartido más de 90 conferencias magistrales y clases magistrales en casi toda Iberoamérica por invitación gracias a sus escritos y publicaciones para inaugurar congresos en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela, entre otros. En julio de 2017, tras su participación como conferencista invitado al segundo y en 2019 al tercer encuentro de literatura infantil y juvenil, EILIG, organizado por la Universidad Nacional de Chimborazo y la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Le fue otorgado el reconocimiento de ciudadano ilustre por el distrito de Riobamba, Ecuador, por su trabajo sobre epistemología de la educación inclusiva, y así también por el municipio de El Tambo, ciudad de Huancayo, en Perú. En 2018, la Red Iberoamericana de Pedagogía le otorgó el Premio Iberoamericano a la Investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva entregado en Ecuador. Finalizada la presentación de Aldo, comento que la dinámica de este encuentro será que cada expositor tendrá 20 minutos para exponer y luego de las dos ponencias abrimos el espacio de preguntas y debate. Muchísimas gracias, Aldo. Ailén, por esa presentación. Bueno, primero que todo agradecer a Soledad por esta invitación, también a todo el equipo del Centro de Investigación que ya hace parte. Y bueno, mi presentación, si me regalan un segundito, voy a compartir mi presentación y ya comenzamos. Bueno. Ailén, ¿tú me podrías confirmar cuando se vea, por favor? Sí, por supuesto. Ahí parece que estamos, ¿no? Bueno. Aldo, estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Por cosas de mi computador le pido disculpas a todos los asistentes y a todos los que están conectados, que voy a solamente a tener que manejar así las diapositivas porque si no, no se ve desde cómo está configurado mi Zoom. Bueno, decía que muchísimas gracias a Soledad Bercelino y a su equipo y por esta posibilidad de compartir tal vez algo que minutos antes de entrar a la plataforma yo decía, pero lo que yo voy a mostrar no tiene mucha relación con lo que finalmente persigue este congreso, pero me parece importante que esta presentación de la interseccionalidad y la geometría del poder pudiesen ser entendidas como estrategias de análisis para los proyectos educativos de educación superior en el marco de una educación superior inclusiva o de una construcción de justicia social en este nivel educativo, que sea dicho de paso un nivel bastante contingente y que Argentina de manera particular, a diferencia de todo lo que ha pasado en el continente latinoamericano, es la que muestra mayor desarrollo desde
a inicios, antes de 2010 y hacia unos 7 años, con las comisiones interuniversitarias que cada universidad tenía, y por lo tanto el tema, si bien está desarrollado, en mucho está asociado, y lo mismo que pasa en todo el continente, asociado a las variables de ingreso de estudiantes en situación de discapacidad, pero lo que aquí nos ponemos a pensar tiene que ver con las condiciones que desde la mediación estructural y micropráctica, es decir, desde el funcionamiento, la regla institucional de la sociedad, que definen las estructuras del sistema educativo, y por consiguiente el funcionamiento de la estructura cotidiana, nos invita entonces a pensar en otras posibilidades de análisis desde una perspectiva mucho más amplia, también para pensar en la multiplicidad de sujetos que habitan el espacio social y escolar y educativo. Bueno, en esta presentación yo la organicé en 3 grandes bloques. Primero, cuáles son los supuestos o la necesidad de una pragmática epistemológica, ¿ya? Luego, el problema ontológico que se reproduce muy persistentemente en la agenda de investigación y en las discusiones sobre educación superior inclusiva, y que toca de lleno el tema de los ingresantes, y también la interrogante movilizadora, pero en clave interseccional. Lo primero, un poco que me gustaría comentar con todos los participantes, es que esta idea, este campo sintagmático, como yo lo suelo denominar, este campo de apropiación naciente, ¿no es verdad? Que si bien va a ser disputado por distintos territorios críticos, movimientos sociales críticos contemporáneos, que se llama educación inclusiva, la sección del sintagma referido a lo inclusivo en el fondo no constituye nada nuevo, sino que aglutina un conjunto de discusiones, luchas, objetivos políticos y prácticas de resistencia humana que distintos colectivos, que distintos movimientos sociales críticos y sobre todo distintos campos emergentes como los estudios queer, los estudios de la mujer, los estudios culturales, incluso la filosofía de la interculturalidad crítica, etcétera, han trabajado con mucha mayor especificidad. Pero cuando hablamos de educación inclusiva en el contexto terciario de la educación superior, suelen aparecer una serie de problemáticas, desde mi perspectiva teórica, que dicen relación en un primer momento con prácticas de asimilación, que sería el problema técnico de la inclusión, y que este problema lo que hace es cooptar o tomar supuestamente a colectivos que están en los supuestos márgenes de la sociedad y colocarlos en el centro de las estructuras oficiales, canónicas o normativas que son las que conocemos y en las que circulamos todos. En ese espacio, por ejemplo, este problema técnico lo que hace es simplemente un mecanismo de asimilación imperceptible con elementos más o menos democrático, pero que hace este efecto de asimilación. Estas prácticas de asimilación no invitan a la transformación del mundo, sino que invitan a la reproducción del status quo. Y aquí nos topamos entonces con otro problema, que al pensar las condiciones de justicia, de igualdad, de equidad, ¿no es verdad? Y de disminución a la opresión, a la segregación, entonces esto nos va a problematizar con un discurso que es el discurso mainstream, el discurso extendido para tomar esto, ¿no? Y que está permeado en todos los medios masivos de comunicación, en las agendas de investigación, en las prácticas curriculares, las decisiones institucionales de la universidad, que surge de un discurso que describe las problemáticas del otro, que crea leyes, que crea códigos, que investiga, pero que en la práctica nada de ese conocimiento penetra la vida de las personas. Y un poco atendiendo esa categoría fanoniana y que también coincide desde el no existente con Derrida, podríamos entonces sostener que los discursos legitimados desde la política pública y desde las prácticas de investigación mayoritaria hacen, en cierta medida, un tributo o una reproducción extensiva de la zona del ser, es decir, de un discurso que habla en nombre de los otros, pero que es incapaz de fabricar un saber, una pragmática epistemológica, un saber hecho carne, que penetre la vida de las personas. Y en este punto me parece importante entonces que todas las discusiones que tendríamos que asumir, y lo digo con mucha responsabilidad, en materia de inclusión, serían entonces propias de una zona del no ser,
o de un no existente, es de aquel espacio multiposicional donde se agudizan las diferencias, donde se agudizan las exclusiones, donde se agudizan las segregaciones. En ese espacio nosotros entonces debiésemos crear, intervenir justamente para liberar a los sujetos que están en esas tramas. El problema es que la investigación disponibilizada ha dicho muy poco sobre qué hacer para liberar justamente a los sujetos que habitan estos espacios, ¿no? Y por eso me pareció importante en esta presentación abordar el tema de la interseccionalidad y de la geometría del poder, porque en la medida en que el poder se espacializa en los lugares donde nosotros habitamos, es que se generan estas distintas articulaciones de la segregación, la segmentación, la opresión, etcétera, como vamos a ver. Y todo esto entonces nos llevaría a que en un proyecto consciente, en un proyecto político éticamente comprometido con lo inclusivo, tendríamos entonces que entender a los sujetos desde una perspectiva de pluralidad individual, como nos va a decir Braidiotti, o, como digo yo, una multiplicidad de singularidades, ¿no? Y todo esto invita entonces a la creación de un diagrama de posiciones contingente y transitiva que nos invitan a la emergencia de otros modos de relacionamiento, de otros dispositivos de producción de subjetividad. Bueno, en este marco, entonces, una de las primeras tareas críticas que enfrenta la educación inclusiva consiste en recomponer las singulares tramas argumentativas que históricamente se han cooptado a múltiples sujetos la condición de ser humano, ¿ya? Y esto es importante porque no podríamos hablar de justicia educativa o de equidad social o de un proyecto político comprometido con la inclusión si es que no hacemos este reconocimiento de que nuestras estructuras escolares, sociales, políticas, culturales y sobre todo en el sistema de educación superior, nos encontramos con una multiplicidad de sujetos y muchos de los sujetos que habitan en un 70% de estas estructuras corresponden a estos sujetos que se les ha usurpado su condición de ser humano en este como genocidio histórico en el que se llama Occidente. Y en este punto, entonces, surge la pregunta por las condiciones que garantizan, entonces, la emergencia de un saber que penetre la realidad y que beneficie concretamente a la vida de estas personas. En adelante, una pragmática epistemológica que trabaje, entonces, para liberar la zona del no ser, o un espacio imaginario multiposicional caracterizado porque se agudizan en él las múltiples estructuras de opresión y dominación. Pero aquí yo no quiero que esto que estoy diciendo quede en el fetiche marxista, sino que esto tiene un carácter mucho más neomaterialista, en el sentido de que lo neomaterialista es lo que está en el devenir, y todos nosotros somos producto de ese neomaterialismo permanentemente. Entonces, en esto, la opresión y la dominación son claves, sobre todo para entender la gestión institucional de la universidad, las currículas, por ejemplo, la formación práctica, la extensión, etcétera, porque son entendidos como frenos al autodesarrollo y como frenos a la autodeterminación de determinados colectivos. Y en este marco, entonces, que aparece este concepto de la geometría del poder, es decir, como formas diagramáticas en la que el poder se va articulando y va actuando en grupos específicos y que afecta a sus trayectorias sociales y escolares. Por eso, entonces, aquí surge una pregunta: ¿qué concepción de ser humano necesita entonces una educación inclusiva y basada en la equidad y en la justicia para comprometerse con los desafíos del mundo actual, que son un mundo cada vez más complejo, plagado de desigualdades, con nuevas discusiones, etcétera, ¿no? Y todo esto entonces nos lleva a la pregunta, una pregunta de carácter ontológica que los proyectos educativos de cualquier universidad para pensar los ingresos debiesen analizar, es que las concepciones universalistas de la diferencia y la singularidad, abro paréntesis, vendrían a ser esas típicas de la pedagogía de la diferencia, están en una matriz de pensamiento de carácter eurocéntrico, el que asume justamente una cuestión contingente de actitud. Es un elemento estructural de nuestra práctica cultural que está también incrustado en la teoría y en las instituciones y en las prácticas pedagógicas. Bueno, esto entonces asumiría
que mucho de la que está presente en las políticas públicas, ¿no es verdad?, hace que se reproduzcan diversas clases de binarismos propios del carácter del pensamiento hegeliano, que no es otra cosa que la contraposición de términos, lo que le hace un flaco favor a las prácticas de investigación en inclusión, que no serían otra cosa que decir incluido o excluido, mientras que el fenómeno de la inclusión no se reduce a ser par dialéctico ciego, sino que es de carácter relacional, multinivel, conecta, atraviesa, se mueve permanentemente, ¿no? Y que este binarismo hegeliano lo que hace en el fondo es crear un discurso de ficcionalización y creando dispositivos semiológicos, es decir, imágenes, código que habitan nuestra mente, ¿no es verdad?, y que justamente se reproducen esto que yo les decía, lo del centro y lo de la periferia. Y aquí nos topamos con otro error analítico, porque los procesos de inclusión, exclusión, espacialización del poder, interseccionalidad, todos acontecen en el movimiento, y si acontecen en el movimiento, ninguno de ellos se limita a un centro y una periferia, es una ficción de regulación eurocéntrica, ¿no? Aquí estamos en un carácter relacional, ¿no? que nos va, que justamente que es interactivo. Y desde este punto de vista, entonces, las formas de diferencialismo que instituyen la diferencia, que finalmente es el que cosifica, ¿no?, a diferencia de la singularidad, que es el que libera, ¿no?, hace entonces que se entienda siempre al sujeto como ausente de reciprocidad, como un atributo negativo propio de su identidad, como una forma peyorativa de alteridad ligada a la singularidad. Entonces Braidiotti nos va a decir célebremente que la subjetividad va a ser equiparada con la conciencia, la racionalidad universal y el comportamiento ético autorregulador, mientras que la alteridad se va a definir como una contraparte negativa y especular. En cuanto a la diferencia, significa inferioridad, adquiere connotaciones tanto esencialistas como liberalistas o letales para que las personas que son tachadas como otros. Estos otros son sexualizados, racializados, naturalizados y que son reducidos siempre a un estatus menos que humano en el discurso tradicional. Hoy día hay una liberación de esto, pero sigue siendo un mecanismo de segundo orden, ¿no? Y en esto entonces nos va a llevar a una pregunta medular, ¿no? ¿Qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto, es un paradigma, es una metáfora, es un dispositivo heurístico, es una metodología o bien una teoría? Esta pregunta sugiere analizar un dilema definitorio particular que va a tener, y que en esto es que la inclusión como categoría de análisis participa, al igual que la interseccionalidad, participa de las relaciones de poder y de las representaciones culturales que interroga. Es decir, no podríamos crear una política de inclusión o de equidad si no nos deshacemos de esto. Es del tipo de imagen, la justicia cognitiva que le imponemos a los sujetos, y el tipo de relaciones estructurales y de poder de las que participan, que no son otra cosa que las reglas de funcionamiento de la sociedad, las que son convertidas en reglas de funcionamiento de los sistemas educativos y que son los que generan las distintas clases de obstáculos, barreras, etc. Por consiguiente, sería interesante entonces que todas estas propuestas analizaran que desde un prisma de educación inclusiva, entonces que las políticas de inclusión en la universidad tendrían entonces que entenderse como prácticas de resistencia epistémica, es decir, analizar muy cuidadosamente en qué momento o de qué manera están estableciendo alianzas imperceptibles con la desigualdad, con la opresión, por ejemplo. Y cuando nosotros, por ejemplo, travestimos el discurso de los inclusivos como especial, estamos justamente cayendo en este error, porque si bien tienen puntos de coincidencia, tienen naturalezas totalmente diferentes, ¿no? Y ahí también viene el desafío de que en la medida en que comprendamos en qué consiste esta relación problemática entre lo inclusivo y lo especial, es que justamente se puede reconfigurar este espacio. Bueno, si nosotros atendemos un poco a la matriz de producción de conocimiento que tenemos, nos damos cuenta de que tenemos un sujeto hoy día, la investigación, o la investigación que más se conoce por lo menos, tenemos unas prácticas de objetualización de sujetos, es decir, que están siempre dados en sujetos exóticos, raros, o donde se naturalizan ciertos fenómenos. Y eso va a consolidar entonces, o consolida, una pragmática epistemológica y una gramática de orden esencialista.
una pragmática, un saber hacer, y una gramática, un corpus de conceptos que reproducen una serie de conceptos propios del esencialismo, ¿no? Cuando nosotros pensamos la problemática de la equidad en clave de la universidad, nosotros no pensamos, por ejemplo, esto a partir de los conceptos de necesidad educativa, por ejemplo, de barrera, sino que pensamos a partir de conceptos que nacen desde la multiplicidad, y eso gira el orden de comprensión y nos lleva entonces a superar estas prácticas de normatividades que producen abyectos de conocimiento. Y todo esto deviene en una práctica de conocimiento y en una política de asimilación, como decía al inicio de mi ponencia, ¿no es verdad? Y de abducción a la estructura, justamente sin hacer un cambio en el funcionamiento de la estructura. Porque aquí lo que menos la investigación nos dice es cómo funcionan estas estructuras que producen poblaciones en riesgo. No estoy diciendo lo mismo que es decir que un reporte de investigación nos dice que el 30% de los estudiantes no accede a la universidad. Eso es el contenido superficial. La estructura profunda de eso es la mecánica interna que conlleva eso y que justamente es regenerativa, es performativa y que afecta de forma multinivel a múltiples estudiantes y justamente eso tiene un correlato en lo material, pero también tiene un correlato en la subjetividad. Entonces, siempre las desigualdades puestas en cualquier contexto social, cultural y educativo tienen un correlato material. ¿Cuál es la materialidad de la opresión? Y qué es lo que hace la opresión a nivel psíquico en los sujetos, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con la inclusión. Y esto, por ejemplo, en una práctica real, en una práctica consciente de generar un proyecto de conocimiento en resistencia, nosotros tendríamos entonces que considerar sujetos de conocimiento a las personas. Y esto va a consolidar entonces una pragmática y una gramática de orden materialista, centrada en la multiplicidad, de singularidades, y que justamente altera el orden de la realidad. No crea prácticas alternativas y en ese sentido, por ejemplo, deviene una praxis de conocimiento de transformación, como lo dice Nancy Fraser, ¿no es verdad? Y otros tantos teóricos de la justicia, y que lo que hace justamente es cambiar el orden de las cosas, el orden de funcionamiento de las estructuras escolares y sociales, ¿sí? Y obviamente está interesado en liberar a los sujetos de la zona del no ser. Bueno, yo le pregunto a Eileen cómo estoy en el tiempo, porque no quiero ser irrespetuoso, pero entonces para seguir, me gustaría entonces que otra de las cosas que debiésemos considerar en esto de una política educativa en clave inclusiva, es que la inclusión entonces se basa en el principio de que es la medida de todas las cosas en el mundo contemporáneo. Por tanto, formaría una compleja praxis y un pensamiento y filosofía que toma en cuenta todas las necesidades y situaciones de la multiplicidad de singularidades y que es una profunda lectura de los signos de nuestro presente, un presente evanescente, imperceptible, extraño, y que ambas premisas a nivel teórico y político crean una síntesis mucho más productiva para pensar los problemas del mundo en el que nos toca vivir. Bueno, Aileen y Soledad, ¿cómo estoy en el tiempo? Tenés 10 minutos más o menos. Gracias. Ya, entonces, yo decía entonces que me había propuesto para esta ocasión compartir con ustedes esta idea de la interseccionalidad aplicada, ¿no?, a los itinerarios en la educación superior. Bueno, lo primero es decir que la interseccionalidad no se define a sí misma ni como un enfoque, ni como un paradigma, sino que siempre se define como algo que es difícil de definir y que eso, diría Antinas o Gil Collins, que le da el carácter de creatividad al propio fenómeno, ¿ya? Y en este marco, entonces, para efectos de lo que estamos conversando, hablaríamos entonces de que la interseccionalidad se convertiría en un proyecto de conocimiento en resistencia y en un contraespacio epistemológico que lo que va a hacer justamente es analizar las relaciones intelectuales, políticas, que justamente reproducen imperceptiblemente los compromisos con la desigualdad.
De ahí eso implicaría en términos ontológicos una nueva política de reconocimiento de sujetos, pero también nos ayuda a entender que los fenómenos como inclusión, exclusión, opresión, injusticia, justicia, etcétera, no son un marco definitorio estable, sino que siempre trabajan a partir de una naturaleza dinámica, constelativa, ¿no es verdad?, y performativa, es decir, que todo esto lo que hace es alterar el marco analítico en el que nosotros entendemos de manera fija las desigualdades, y ellas nos dicen entonces que las desigualdades son sistemas estructurales que van a generar o van a afectar la vida material y subjetiva de las personas, poniéndoles justamente trabas, pero que estas trabas trabajan conectando distintos ejes diferenciales que se van topando en la experiencia material y subjetiva de cada persona. En ese marco genera entonces una concepción mucho más amplia y finita sobre las desigualdades sociales y explicita una conexión real entre lo social, la justicia y la solución a las desigualdades complejas, ¿no? Y aquí hay un concepto del psicoanálisis que a mí me gusta mucho, que es el concepto de mascarada, es decir, los múltiples rostros que en el mundo contemporáneo tienen las desigualdades, ¿no? Y eso justamente nos hace ver que las desigualdades, ¿por qué no desaparecen a medida que hay tanto activismo, tanto trabajo intelectual, tanto congreso, tanta discusión? Es porque en el fondo son regenerativas y son endémicas a la experiencia del mundo que hemos conocido. Y también esto de la interseccionalidad favorece un recurso que permite entender la inclusión, la justicia, los derechos humanos, y que requieren o nos entregan herramientas mucho más efectivas para identificar distintos tipos de discriminaciones, agrupando formas de violación de los derechos humanos, o que se agrupan en otras categorías para estudiar la discriminación, la opresión o los frenos al autodesarrollo. Si llevásemos esto, por ejemplo, a las oportunidades que este enfoque demuestra en las prácticas de investigación, es que va a construir un objeto, un campo de conocimiento, una estrategia analítica e incluso una praxis crítica que justamente va a trabajar con una infinidad o una gran constelación de objetos o relaciones, una red amplia de objetual que aborda los principales problemas endémicos del sistema mundo. Y aquí nos hace ver que los problemas que tenemos no son problemas del presente, son problemas anacrónicos que siempre están circulando en nuestras conciencias discursivas. Y esto entonces se plantea asumir un fenómeno propio de agenciamiento heurístico, es decir, que para analizar o crear una política en base a esto necesitamos tomar conceptos, perspectivas que vienen de distintos campos del conocimiento, sobre todo lo del feminismo, lo de los estudios queer, los estudios culturales asiáticos, anglosajones, latinoamericanos, y la interculturalidad crítica, etcétera, ¿no? Y eso entonces nos permitiría cuestionar las reglas de gubernamentalidad que establece esta cuestión que no es ni neo ni liberal, ¿no? Fomentando una comprensión de la acción social y de los territorios psíquicos de los implicados, ¿no? Lo que yo decía, lo material y lo subjetivo. Y eso entonces nos lleva a subvertir esta gramática que está puesta acá, una gramática de esencialismo, individualismo, patologizaciones, etcétera, traducida en naturalizaciones sociales de determinados sujetos, ¿no? Y aquí lo que interesa entonces es entender la acción social y los territorios psíquicos, los que se encuentran vinculados al contexto social particular y constituyen una forma fundamental de teorizar justamente las relaciones de poder o las reacciones contra el poder. Bueno, en ese marco habrían algunas preguntas que tendríamos que hacernos, es cómo utilizar este enfoque como enfoque de investigación y herramienta de intervención en los sistemas mundo, y específicamente en las estructuras universitarias, y qué implica hacer este tipo de investigación, y quién puede o qué implica hacerlo, ¿no? Y cómo pensar a través de este enfoque los problemas medulares de nuestros estudiantes. Esto nos lleva entonces a reconocer que los procesos de ingreso a la universidad van a unir fuerzas de relación, creando nuevos diagramas de relacionamiento, particularmente nuevos diagramas contingentes de posiciones y situaciones relacionales y transitivas que fomentan otras coordenadas de altería. Y esto es lo que hace entonces ver un cambio en el funcionamiento de las estructuras universitarias, ¿no? Nosotros en general la investigación dice muy poco cómo funcionan las estructuras universitarias ante estas problemáticas, ¿no? Bueno, esto entonces nos va a llevar a un concepto, porque ya creo que estoy en el tiempo, de Doreen Massey, que
la difunta socióloga británica que acuña este concepto que se llama geometría del poder. Y ella, su obra, tuvo tanta repercusión dentro de la geografía, porque ella, por ejemplo, redefinió las nociones de espacio y de tiempo, que desde el punto de vista de grandes filósofos se habían entendido como elementos aislados, y ella dice, no, que el espacio y el tiempo son elementos que son interdependientes. Entonces, ¿y qué es lo que ella postula? Ella dice que, con claridad, que las relaciones de desigualdad se espacializan y toman fuerza en el espacio, creando diagramas, ¿no? En el que es posible, por ejemplo, entender por qué una comunidad, a diferencia de otra, tiene mayores variables de desigualdad. En este marco, esto es totalmente aplicable, por ejemplo, a los estudios que uno hace desde la universidad cuando ingresan los estudiantes y hace la caracterización. Pero también es interesante entender cómo esa comunidad está atravesada por esta geometría. Entonces, ¿qué nos dice Massey? Para no aburrirlo, dice, si atendemos a la afirmación que el espacio desempeña un papel crucial, ofrece una potencialidad analítica de formar un nuevo mapa completamente diferente a lo conocido a partir de las manifestaciones de un espacio vivo en el que hay distintas caras de la desigualdad. Y este espacio vivo es clave en la obra de Massey para articular una analítica comprensiva más profunda acerca de las mecánicas de funcionamiento de las múltiples expresiones del poder. ¿Qué nos dice ella? Dice que la desigualdad, al igual que las articulaciones de funcionamiento del espacio, operan a través de múltiples interrelaciones, convergencias e interacciones, las que posibilitan reconocer que los espacios y las múltiples formas de desigualdad, en adelante espacialización de las desigualdades en el espacio, son el resultado de singulares tipos de relaciones sociales. Para Massey, es una forma de devenir de nuestras propias experiencias. Tanto las desigualdades, el poder y las diversas formas de opresión como la inclusión, la justicia, son formas de modelización del espacio. Cada uno a su forma establece resultados completamente diferentes. Al concebir entonces las desigualdades, que las desigualdades son formas de modelización del espacio, es posible afirmar que este resultado surge de complejas e interactivas relaciones del poder, pero nunca parecen predeterminadas. Y esto también dice Massey que el espacio es una dimensión de multiplicidad, la dimensión de lo social. Así la cuestión política fundamental es la planteada por la misma existencia del espacio. ¿Cómo vamos a vivir juntos, a convivir y a coexistir? El espacio nos ofrece el desafío y el placer de la responsabilidad de la existencia de los otros. Es una concepción, ¿no? En el que el análisis debe hacerse desde abajo para que el poder pueda existir en las distintas, entender cómo existe en las redes y relaciones y detectar la pluralidad de actores que de él participan. Bueno, para no aburrirlos más, yo pensaría entonces en esta idea de la geometría del poder como una analítica de las formas de especialización o de la encarnación que tiene esto en la estructura social y educativa, pero además se podría cerrar esta analítica con una contribución de Soja sobre la justicia espacial como objeto de análisis, la que va a referir entonces a un interés intencional por conocer y solucionar las manifestaciones espaciales de la justicia y la injusticia, que iniciaría con una distribución equitativa del espacio, sus recursos y las oportunidades para acceder a esto. Las contribuciones de Soja y de Harvey a la vez y Santos van a ser claves para comprender las formas de espacialización y la distribución de las desigualdades, construyendo un diagrama analítico que permite visibilizar distintos microejes de injusticia a través de mecanismos de espacialización endógeno y exógeno. Los exógenos son el resultado de sistemas jerárquicos de ejercicio del poder, coincidencia analítica con el movimiento modernidad-colonialidad, y los endógenos tienen que ver con todo lo a nivel de las interacciones microprácticas, como yo las denomino, las interacciones cotidianas entre los sujetos, y que muchas veces exigen otros modos de relacionamiento social. Bueno, eso es lo que un poco yo quería comentar. Espero que mi presentación le haya aportado algo, y si no, bueno, para la próxima vez será. Agradezco nuevamente a Soledad y a su equipo y a la universidad por este espacio. Muchísimas gracias.